Hola, ¿qué tal? Vuelvo a ser Eric Sánchez y hoy os traigo un apéndice del vídeo que vimos el otro día sobre el algoritmo de Grover, en el que dijimos que había un operador que se llamaba inversor respecto de la media, y dijimos que tenía la siguiente expresión matemática. Pero nos faltaba justificar, y me lo dejé como deberes, nos faltaba justificar por qué esta cosa matemática debería representar esa supuesta inversión respecto de la media. Pues es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar hablando primero sobre funciones, ya que es algo que estamos más habituados desde la secundaria. Y vamos a empezar representando pues nuestros ejes cartesianos y una función f, que puede ser el garabato siguiente. Nuestro primer objetivo va a ser encontrar una función g que represente una reflexión respecto del eje horizontal, es decir, la recta y igual a 0, de la función f. Eso quiere decir que si yo miro un valor concreto de x y sé que el valor de la función está, por ejemplo, hacia arriba, a una cierta altura, yo quiero reflejar respecto al eje horizontal, es decir, invertir la dirección del palito este que hemos dibujado con la cabeza hacia arriba, ahora lo queremos poner hacia abajo, del eje hacia abajo. Y el punto que queda aquí abajo va a ser un punto correspondiente a ese valor de la x de la función g, de la nueva función que estamos definiendo. Mirando otro punto, otro valor de la x, sabemos que la función en este caso va hacia abajo, es decir, tiene un valor negativo, está por debajo del eje que estamos mirando, y al hacer la reflexión, ahora el palito quedaría hacia arriba. Por lo tanto, el valor de la función g correspondiente a ese valor de la x sería el punto rojo que acabamos de pintar. Y para un valor de la función que es justamente igual a 0, es decir, un punto que cruza con el eje respecto al que hacemos la reflexión, pues como la distancia entre 0 y 0 pues es 0 también, al hacer la reflexión pues se acaba quedando en el mismo sitio, y la función g también deberá pasar por ese punto. Si repetimos todo este proceso con cada uno de los valores de x y los correspondientes valores de la función, vemos que la función g debería ser este otro garabato que hacemos aquí, que podemos ver visualmente que es exactamente esa reflexión respecto del eje horizontal. Entonces, ¿de qué manera podemos tener una expresión analítica de g en función de f? Muy sencillo. Hemos dicho, para cada valor de la función, yo quiero invertir esa altura del palito correspondiente. Pues entonces lo que tengo que hacer es, la función g debe ser igual a menos la función f. Porque así, cuando f toma un valor positivo, g tomará el mismo valor pero negativo, es decir, tendrá la misma altura pero dada la vuelta, y si el valor de f era negativo, pasará a positivo. Y si era 0, seguirá siendo 0. Ahora nuestro siguiente objetivo va a ser hacer el mismo ejercicio, solo que ahora hacer una reflexión respecto de un eje que sea diferente, por ejemplo, y igual a 3, que será esta línea de aquí. Pues entonces nosotros queremos representar una función f, por ejemplo, esta, y hacer la reflexión respecto del eje que acabamos de dibujar. Entonces, para ello tenemos que volver a hacer lo que hemos hecho antes. Para cada uno de los valores de x, tenemos que mirar cuál es el valor de la función, ver cuál es la distancia de este valor de la función hasta el eje que hemos representado, e invertir la dirección del palito. Por ejemplo, si estamos por debajo del eje, deberemos coger esa distancia, invertirla y hacer que ese valor ahora esté por encima del eje, pero a la misma distancia que teníamos antes. Si después estamos por encima del eje, lo que tenemos que hacer es girar esa distancia para que esté ahora por debajo del eje, siempre a la misma distancia. Y después, si tenemos que la función corta el eje en algún lugar, sabemos que la distancia entre el eje y la función f sería 0, por lo tanto, la distancia entre la función g, la nueva función, y el eje también debe ser 0 para ese valor de la x. Entonces, del mismo modo, repitiendo este procedimiento para cada uno de los valores de x, podríamos obtener la función g que tendría pues la siguiente pinta, otro garabato, que otra vez visualmente, ya gracias al poder que tienen los gráficos, podemos ver que efectivamente esto visualmente es la reflexión de la función f que hemos representado respecto del eje correspondiente. Ahora, queremos obtener la expresión analítica, la expresión matemática, que convierte f en g. ¿Cómo depende g de la función f? Entonces, para verlo, lo que vamos a hacer son dos operaciones muy sencillas, ¿vale? Porque así será mucho más fácil de trabajar. La primera será cómo podemos subir o bajar funciones. ¿Cómo puedo yo coger una función y subirla 3 unidades en el plano, es decir, en la dirección del eje y? O cómo la puedo bajar 5 unidades, por ejemplo. Pues sabemos que lo podemos hacer sumando 3 a la expresión de la función, porque si sumo 3 a todos los valores de la función, lo que estoy haciendo es cada uno de esos puntos que representan el gráfico están subiendo 3 unidades. Por lo tanto, está haciendo la acción que yo le estoy pidiendo. Lo mismo para bajar una función, lo que tengo que hacer es restar un cierto número. Y después lo que vamos a hacer es recuperar lo que hemos visto hace una diapositiva, que es cómo hacer la reflexión respecto del eje igual a 0.
Entonces, partimos de nuestra función f. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trasladar nuestro problema de hacer la reflexión respecto del eje y igual a 3 al problema que hemos visto antes de hacer la reflexión respecto del eje y igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la función f, convirtiéndola en una función f1, bajándola a 3 unidades, es decir, f1 será lo mismo que f menos 3 unidades. Ahora que tenemos la función f1 aquí abajo, lo que podemos hacer es directamente pasar a hacer la reflexión respecto del eje horizontal. Entonces, ahora definimos la función g sub 1, una otra función auxiliar, que será lo mismo que menos f1, por lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que para hacer una reflexión respecto del eje igual a 0, simplemente cambiamos el signo de la función que teníamos. Y una vez hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es volverla a llevar al eje correspondiente, porque nuestro problema original no es hacer una reflexión respecto del eje igual a 0, sino respecto del eje igual a 3. Como ya hemos conseguido hacer la reflexión, subimos otra vez el eje hacia arriba. Por lo tanto, la función g, la función que nosotros queremos hacer, es la función g1 más 3 unidades. Ok, entonces hemos llegado a nuestro objetivo, ahora vamos a recopilar toda la información. ¿Cómo podemos escribir g en función de f? Entonces, g es igual a g1 más 3. Entonces, ¿g1 qué es? Hemos dicho que es lo mismo que menos f1. Y f1, a su vez, es igual a f menos 3 unidades. Entonces, si sustituimos esto con el signo que tenemos delante, el signo lo distribuimos por cada uno de los términos del paréntesis y nos acaba quedando la función f con el signo negativo más 2 veces el 3. Lo he puesto así porque así podemos apreciar que no es interesante el 3, porque aquí lo podríamos haber hecho respecto al valor que nos diera la gana. Es importante que lo que estamos haciendo es sumar 2 veces el 3 en este caso, pero si tuviéramos un valor arbitrario de dónde está colocado el eje, lo que tenemos que hacer es 2 veces ese valor de la altura del eje menos la función. Y esta es la expresión general que tenemos para hacer la transformación esta de reflexión respecto de un eje arbitrario. El siguiente paso va a ser pasar de lo que hemos visto hasta ahora, que son funciones continuas, a funciones discretas. Es decir, nuestra variable no va a ser cualquier valor real, sino que va a ser simplemente pues 0, 1, 2, 3, valores de una cierta etiqueta que hace que ahora nuestra función, en vez de representarla en unos ejes x y y, lo vamos a representar en un eje y latina, que va a indicar la etiqueta, y el valor de la altura del palito correspondiente a la función f. En este caso, la función f ya no hace falta representarla como f de x, sino será simplemente f y la etiqueta que le corresponda, el valor f sub 2, por ejemplo, que van a ser este seguido de palitos que tenemos por aquí, que representa cada uno de los valores de la función para cada uno de los valores de la etiqueta. Y nosotros tenemos el mismo objetivo de antes, que es convertir esta función en otra función g, de tal manera que la función g represente una reflexión respecto de ahora y igual a la media. Entonces, hemos visto cómo hacerlo respecto a un eje arbitrario, pero antes tenemos que calcular cuánto vale esta media para decir, vale, quiero hacer la reflexión respecto de este valor. Para calcular la media o el promedio de la función f de las alturas de cada una de las cerillas que tenemos por aquí, lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores y dividir por el número de palitos que tengamos. Básicamente es como lo que vimos en el vídeo anterior también, que es cómo calcular la media de las notas del cole. Sumas todas, divide por el número de notas que tengas y ya lo tenemos. A este valor de aquí, al promedio, le vamos a llamar mu. Con este valor mu, lo que hacemos es que vamos a la expresión que hemos visto antes, que es que g será 2 veces el valor de la altura del eje que queremos hacer la reflexión menos la propia función. Pues en este caso, con las funciones discretas, hacemos exactamente lo mismo. Decimos que la función g sub i, el valor correspondiente a g para el número de etiqueta i, va a ser 2 veces mu, el número que acabamos de encontrar, que es hacer el sumatorio de bla bla bla, menos el valor de la propia altura de la función f en ese mismo valor de la etiqueta i. Entonces ahora ya sí que sí, tenemos toda la información necesaria para ir a atacar nuestro problema cuántico, que es partir del ket psi, que es el estado original que tenemos en un cierto paso del algoritmo de Grover, que tendrá unas ciertas amplitudes de probabilidad para cada uno de los estados de la base, y convertir esas amplitudes de probabilidad de alfas a unas ciertas betas, de tal manera que el estado psi' que sale de las amplitudes de probabilidad beta sea una reflexión respecto de la media del estado psi original. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, como volvemos a tener como un tipo de función discreta, que son estas amplitudes de probabilidad que dependen del valor del estado de la base k, lo que queremos hacer es justamente lo mismo de antes, encontrar cuál es el valor promedio de las alfas.
que es justamente lo de la suma de todos los valores partido por n. De esta manera encontramos mu. Después, aplicando la fórmula que hemos visto antes, las betas para cada uno de los valores de las etiquetas de i tendremos que ser 2 veces mu menos el valor correspondiente de alfa a esa etiqueta. Entonces, ahora sustituyendo simplemente cuánto vale mu en términos de las alfas, sustituimos la fórmula que tenemos justo arriba y tenemos esto de aquí, que beta sub i será igual a 2 veces el sumatorio partido n menos la amplitud de probabilidad alfa sub i. Sabiendo cuánto vale cada una de las betas, lo que podemos hacer ahora es sustituir dentro del estado psi', de tal manera que el estado psi' nos queda como el sumatorio del paréntesis este que no es demasiado bonito por cada uno de los estados de la base. La cosa es, ¿podemos escribir esto de una manera más cómoda? Como si fuera psi' es igual a un operador por el estado psi original, de tal manera que no tengamos que ir a cada una de las amplitudes de probabilidad y para hacer la inversión respecto a la media de cada una de ellas, hacerla a mano, es decir, aplicando la fórmula para cada una de ellas, sino que de alguna manera podemos hacerlo de manera automática. Tenemos un operador, el estado psi, y ya te hace directamente la inversión respecto a la media, que es el objetivo de este vídeo. Para ello lo que tenemos que hacer es intentar escribir el estado psi' como esto, una cosa, ya veremos qué cosa es, por estado psi original. Entonces hemos visto que el estado psi' es este sumatorio del paréntesis por cada uno de los estados de la base, pues esto como dentro del paréntesis tenemos una resta, lo vamos a separar en 2 sumatorios diferentes. El primer sumatorio lo vamos a dejar para después, porque de momento tenemos un sumatorio dentro de otro sumatorio, ya veremos cómo gestionamos esto. Pero el del final es simplemente sumatorio de las alfas por cada una de las k. Pues entonces esto es justo lo que tenemos definido arriba como el estado psi original. Entonces mira, ya hemos hecho aparecer un psi de momento, que lo vamos a dejar aquí, pero ahora nos falta tratar qué es lo de aquí delante, cómo lo podemos escribir en términos de psi para que esto pueda ser pues un operador por el estado psi. Para ello vamos a recuperar el estado phi, el estado equiprobable que vimos en el vídeo de Grover, que era justamente la superposición con la misma amplitud de probabilidad para todo el mundo de todos los estados de la base, es decir, 1 partido raíz de n, sumatorio de todas las n. Entonces vamos a construir un operador que será el operador del producto exterior de phi consigo mismo, es decir, el ket phi con el bra phi. Entonces vamos a operar este operador con el estado psi. Entonces lo escribimos aquí con cada uno de los paréntesis representando a cada uno de los estados. El primero sería el ket phi, el segundo sería el bra phi y el último sería el estado psi. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos operar? Los 2 últimos paréntesis que tenemos. ¿Por qué? Lo podemos combinar todo diciendo que tenemos, primero, antes de nada, los 1 partido raíz de n de los estados phi los he puesto todos delante como un 1 partido n. Después el primer paréntesis los dejo tal cual, por lo tanto me queda el sumatorio de las n's. ¿Listo? Y después, lo que decía, los 2 últimos paréntesis los puedo operar entre sí. Puedo hacer el producto interno, es decir, el producto escalar, de los estados m con los estados k, dejando la alfa, aquella aparcada, dentro del sumatorio. Y fijaos que el sumatorio lo he puesto de m y de k, ¿vale? O sea, esto es como 2 sumatorios, pero solo que ocupa mucho sitio. Entonces, cuando tenemos el producto de 2 estados de la base, ¿qué ocurre? Que como es una base ortonormal, si junto 2 estados diferentes, esto me da 0, y si junto 2 estados iguales, esto me dará 1. Esto es lo mismo que decir que hago aparecer la delta de Kronecker mk. Si los dos son iguales da 1 y si los dos son diferentes da 0. Entonces, cuando yo tengo un sumatorio de 2 índices con una delta de Kronecker de esos 2 índices, esto me acaba quedando solo un sumatorio de un índice porque el otro deberá ser igual al primero. Porque si no, en cualquier otro caso acabaría dando 0 y ese término no acabaría contribuyendo a la suma. Quiere decir que si m es igual a k, allá donde aparezca una k, como en las alfas, el subíndice de las alfas, voy a poner una m. Y después, por lo que acabamos de decir, el sumatorio de las k también va a desaparecer. Simplemente nos va a quedar el sumatorio de m de todas las alfa sub m. Pero entonces, fijaos, esta cosa de aquí no tiene ningún ket al lado. Es decir, que esto es simplemente un número. Es una suma de números, ¿vale? Entonces, como esto es un número, lo puedo meter dentro del otro sumatorio que tengo, que eso sí que son estados, de tal manera que ese número multiplique a cada uno de los estados que tengo dentro del sumatorio de las n's. De tal manera que nos queda 1 partido n que tenemos fuera, que también lo puedo meter dentro porque es un factor numérico, son transparentes a los sumatorios, lo puedo multiplicar, y el número ese que tenemos del sumatorio de las alfas también lo puedo meter dentro. Entonces, ¿qué nos acaba quedando? Un sumatorio del sumatorio de las alfas partido por n por cada uno de los estados de la base.
Que esto, cambiando los nombres de los índices, es justamente lo mismo que tenemos arriba. De la cosa rara aquella que nos faltaba a menos del 2 que queda multiplicando fuera. De tal manera que ya sabemos lo que es esta parte. Sustituyendo lo que acabamos de ver, vemos que el sumatorio dentro del sumatorio lo podemos poner como justamente phi exterior phi por el estado psi. Así que el estado psi' al final es 2 veces phi por psi menos el estado psi. Si sacamos factor común por la derecha el estado psi, nos acaba quedando 2 veces producto exterior de phi consigo mismo menos la identidad, porque esta identidad por phi pues acaba dando el phi que teníamos restando, así que esto es lo que al final nos permite sacar el factor común. Es como multiplicar por 1, así que lo podemos hacer. De tal manera que lo que tenemos aquí entre paréntesis es justamente el operador ese que estábamos deseando tener para que hiciera la inversión respecto a la media de cada una de las amplitudes de probabilidad. Fijaos, es decir, antes teníamos que haber hecho la faena a mano, es decir, cada una de las amplitudes de probabilidad cambiarla por esto. Pero este operador es el que nos permite hacerlo todo a la vez. Toda la faena de cambiar cada una de las amplitudes de probabilidad a lo que le toque. De tal manera que haga esa reflexión respecto a la media de todo el mundo. Entonces, este operador es justo el que decíamos al principio que debía hacer la operación de inversión respecto a la media, es el que dijimos en el vídeo de Grover, así que a este operador le vamos a llamar U sub phi. Entonces, lo último que nos falta demostrar es que este operador sea unitario. Que este operador sea unitario quiere decir que cumple la definición de un operador unitario, que es justamente que U por U traspuesto conjugado tiene que ser la identidad, de tal manera que el traspuesto conjugado sea la inversa. Entonces, si sustituimos la definición del operador U, ponemos operador U por el operador U traspuesto conjugado, y nos damos cuenta de que hacer el traspuesto conjugado de cada uno de los términos de dentro del paréntesis, tanto de phi exterior phi como de la identidad, pues nos acabaría dando lo mismo. Es decir, si hago el traspuesto conjugado de phi con phi, me acaba dando también phi con phi, y el traspuesto conjugado de la identidad, pues también me da la identidad. Por lo tanto, tengo un operador por sí mismo. Entonces, vamos a operar, acabamos multiplicando todo el mundo por todo el mundo, es decir, el primero con el primero con el segundo con el primero y así. Y entonces nos damos cuenta que tenemos el estado phi, recordemos que era un estado bien normalizado, así que si tengo phi exterior phi multiplicado por phi exterior phi, phi y phi los que se encuentran acaba dando 1, así que esos desaparecen y me acaba quedando también el mismo operador phi con phi. Los primeros términos al multiplicarse me acaba dando 4 veces phi con phi, los términos cruzados de phi exterior phi con una identidad me acaban dando 2 veces menos 2 phi menos 2 phi, y al final tengo menos identidad por menos identidad, me acaba dando más la identidad. Nos damos cuenta que los primeros términos se cancelan todos, porque tenemos 4 menos 2, acaban desapareciendo, y al final solo queda la identidad, así que hemos demostrado que el operador este es unitario, porque cumple con la definición de un operador unitario. Demostrado esto, ahora sí, ya he cumplido con mi deber, ya hemos explicado todo lo que tenía que ver con este operador, así que hasta aquí el vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.